¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan a donde deberían? No estás solo. Hoy, descubrirás los secretos de una oración poderosa que no solo te conecta con el cielo, sino que también transforma tu vida. Quédate conmigo y aprende cómo desbloquear el verdadero poder de tus palabras. Orar sin fervor. Un error que muchas personas cometen al orar es hacerlo de una forma automática, casi como si estuvieran siguiendo una receta de cocina o una lista de tareas. La falta de fervor hace que nuestras oraciones se vuelvan algo vacío, palabras dichas sin realmente conectar con su propósito profundo. Es muy común que el tiempo de oración se convierta en una rutina. Repetimos las mismas frases cada día, con la misma entonación, sin pensar demasiado en lo que estamos diciendo. Y, claro, cuando nos acostumbramos a orar de esta manera, poco a poco el sentido de la oración se diluye. Orar con fervor no se trata de repetir algo con emoción fingida o de hacer de la oración un espectáculo. Orar con fervor significa hablar desde el corazón, con sinceridad, con toda la energía y la intención que pondríamos al conversar sobre un tema importante con alguien a quien realmente amamos. Cuando alguien ora con fervor, las palabras no son lo principal. La sinceridad y la fuerza con la que se expresa son lo que realmente transforma la oración en una conversación significativa. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que oraron con gran fervor, y uno de los ejemplos más potentes es el de Ana, la madre del profeta Samuel. Ana no podía tener hijos y se encontraba en una situación de gran sufrimiento. Entonces, en el templo, oró con tanta intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pero en realidad, Ana estaba completamente absorta en su diálogo con Dios. En ese momento, ella no estaba diciendo palabras elegantes, sino derramando su corazón. Orar de esta manera tiene un efecto profundo, ya que transforma la oración en una experiencia que involucra a toda nuestra alma. Al poner nuestro corazón y nuestra energía en cada palabra, mostramos a Dios y a nosotros mismos que nos importa lo que estamos diciendo, que nuestras oraciones tienen un propósito y una dirección. Así que la próxima vez que te encuentres orando, tómate un momento para examinar cómo te sientes. ¿Estás hablando desde el corazón o estás simplemente cumpliendo con una rutina? La sinceridad en la oración es clave, porque es a través de ella que la comunicación con Dios realmente fluye. No alinearse con la voluntad de Dios. Otra razón por la que muchas personas sienten que sus oraciones no reciben respuesta es porque, sin darse cuenta, están pidiendo cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios. A veces, nuestra visión de la vida y nuestras necesidades son tan intensas que pedimos a Dios que nos conceda ciertos deseos sin pensar si lo que pedimos realmente es lo mejor para nosotros. Este error es muy común porque, en los momentos de dificultad o de necesidad, es completamente natural pedir aquello que creemos que nos sacará de la situación. Sin embargo, la verdadera oración efectiva no es simplemente pedir lo que uno quiere, sino pedir lo que es correcto en el contexto de la voluntad divina. Alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios implica un acto de confianza, de aceptación, de entender que Dios, con su sabiduría infinita, sabe lo que realmente necesitamos y qué cosas nos llevarán a crecer. La oración de Jesús en el jardín de Getsemaní es un claro ejemplo de esta actitud. Él sabía lo que iba a enfrentar y pidió a Dios que, si era posible, se alejara de él ese sufrimiento. Pero luego agregó, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con esta frase, Jesús mostró una actitud de absoluta confianza en el plan de Dios, a pesar de que el camino que le esperaba era tremendamente doloroso. Cuando oramos con esta disposición, aceptando que tal vez lo que deseamos no sea lo mejor para nosotros, estamos abriendo nuestro corazón a recibir no solo lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Falta de fe. Otro de los errores comunes al orar es hacerlo sin fe. Esto puede sonar extraño, ya que se supone que la oración misma es un acto de fe. Pero la realidad es que muchas personas oran sin una confianza genuina en que sus palabras tienen poder y que Dios las escucha. A veces oramos, y en el fondo, nos estamos diciendo a nosotros mismos, esto no va a funcionar o Dios no me va a responder. Este tipo de actitud crea una barrera en nuestra comunicación con Dios. Es como si estuviéramos hablando al vacío, sin realmente creer que alguien nos escucha. Y la fe es una parte fundamental de la oración, es el elemento que le da vida. Cuando oramos con fe, estamos seguros de que,
Aunque no veamos una respuesta inmediata o tangible, nuestras palabras tienen un propósito y llegarán a Dios. La fe es como una llave que abre puertas, mientras que la falta de fe las mantiene cerradas. La Biblia nos muestra cómo la fe puede hacer una diferencia en las oraciones. Un ejemplo claro es el de la mujer que sufría de hemorragias y que, con fe absoluta, tocó el manto de Jesús con la esperanza de ser sanada. Ella creía tan firmemente que su simple acción fue suficiente para que Jesús notara su presencia y le dijera que su fe la había sanado. Esta historia nos enseña que, cuando oramos con fe, cuando creemos de verdad que Dios tiene el poder de transformar nuestra vida, entonces nuestra oración se vuelve poderosa. Orar solo en momentos de crisis. Otro error muy común es orar únicamente cuando estamos en situaciones difíciles o de crisis. Muchas personas ven la oración como un recurso de última instancia, algo a lo que recurren solo cuando no encuentran otra salida. Si bien es cierto que Dios siempre está dispuesto a escucharnos, independientemente de la situación, si solo acudimos a Él en momentos de necesidad, nuestra relación con Él se vuelve unilateral, más parecida a una relación de dar y recibir que a una verdadera conexión espiritual. Es importante que la oración sea una parte constante de nuestra vida. Al igual que una amistad cercana o una relación de pareja, nuestra relación con Dios también necesita tiempo y dedicación. No podemos esperar tener una conexión profunda si solo nos acercamos en busca de ayuda en los malos momentos. La oración debería ser una conversación continua, una forma de mantenernos en contacto con Dios tanto en los momentos buenos como en los malos. Al hacerlo, construimos una relación fuerte y sincera que nos ayudará a enfrentar las dificultades con mayor paz y confianza. Orar sin escuchar. Un error más, y uno de los más difíciles de evitar, es que muchas veces al orar no dejamos espacio para escuchar. La oración no es simplemente un monólogo en el que solo hablamos nosotros, es un diálogo en el que también debemos aprender a escuchar la respuesta de Dios. Este es quizás uno de los aspectos más desafiantes, porque escuchar a Dios no siempre es fácil. No se trata de oír una voz clara en nuestra mente ni de esperar una respuesta inmediata. A veces, Dios responde de maneras sutiles, a través de nuestra intuición, de situaciones que se presentan o de personas que nos dan un consejo justo cuando lo necesitamos. Escuchar en la oración implica también un ejercicio de paciencia y de humildad. Muchas veces queremos que Dios responda de inmediato, pero a veces sus respuestas requieren tiempo y reflexión. Al aprender a escuchar, desarrollamos una actitud de espera activa, en la que estamos atentos a los detalles, a los cambios, a las señales. La próxima vez que ores, trata de dejar un momento de silencio, un espacio en el que simplemente te permitas estar presente, sin apresurarte a llenar ese tiempo con más palabras. Esperar una respuesta exacta y rápida. Finalmente, uno de los errores más frustrantes para muchas personas es esperar que la respuesta a sus oraciones sea inmediata y exactamente como la habían imaginado. A veces, cuando oramos, tenemos una idea muy precisa de cómo queremos que Dios nos ayude, y si no vemos esa respuesta de inmediato, comenzamos a dudar o a desanimarnos. Sin embargo, Dios no siempre responde de la manera en que nosotros esperamos. Al orar, debemos estar dispuestos a aceptar que las respuestas pueden venir de formas inesperadas y en tiempos diferentes a los que nosotros quisiéramos. Dios, con su infinita sabiduría, sabe qué es lo mejor y en qué momento es adecuado dárnoslo. Quizá la respuesta no sea la que esperábamos, pero puede ser algo que realmente necesitamos para nuestro crecimiento y bienestar. La oración es una experiencia profundamente espiritual, una oportunidad de conectarse con Dios de una forma honesta y abierta. La importancia del fervor en la oración radica en la intensidad, en el compromiso y en el deseo sincero de acercarse al Creador. No es solo cuestión de pronunciar palabras, sino de poner el corazón, la mente y el espíritu en cada palabra, de tal manera que la oración se convierta en una conversación viva y auténtica. Cuando alguien ora sin fervor, la oración pierde su esencia, volviéndose un acto casi automático, una rutina desprovista de profundidad. Pero, cuando oramos con fervor, todo cambia. La oración se convierte en una verdadera experiencia de conexión y entrega, una apertura total del alma que transforma nuestro ser. El fervor en la oración significa que cada palabra que decimos es real, que cada pensamiento que compartimos con Dios viene desde lo más profundo de nuestro corazón.
No se trata solo de emoción, sino de una entrega sincera, de una vulnerabilidad y un anhelo genuinos. Es el tipo de oración que no deja espacio para la indiferencia ni para las palabras vacías. La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de personas que oraron con fervor, y a través de estos ejemplos podemos ver cómo una oración intensa y sincera puede tener un impacto poderoso. Uno de los ejemplos más conmovedores de una oración fervorosa es el de Ana, la madre del profeta Samuel. En su tiempo, Ana era una mujer que sufría profundamente por no poder tener hijos. En aquella época, la esterilidad era vista como una desgracia, y Ana, además de sufrir el dolor de no poder ser madre, también tenía que lidiar con el desprecio de quienes la rodeaban. Pero en vez de dejarse consumir por la tristeza, Ana decidió llevar su dolor a Dios. Fue al templo y oró de una forma tan intensa que las personas que la observaban, incluido el sacerdote Elí, pensaron que estaba borracha. Sin embargo, Ana no estaba enajenada ni fuera de sí, estaba orando desde lo más profundo de su ser, entregando su pena, su tristeza y su esperanza a Dios. En esa oración, Ana no buscaba impresionar a nadie, no le importaba lo que los demás pensaran de ella. Ella estaba completamente concentrada en Dios, confiando en que Él podría entender su dolor y su deseo de ser madre. El fervor de Ana era tan grande que sus palabras se convirtieron en una expresión de fe y de sinceridad pura. No intentó disfrazar sus sentimientos ni ocultar su dolor. En cambio, fue completamente honesta con Dios, derramando cada emoción, cada anhelo y cada lágrima. Y es en ese acto de total entrega que se revela el poder de la oración fervorosa. Ana no solo pidió a Dios un hijo, le ofreció su promesa de que, si Él le concedía ese deseo, dedicaría a su hijo al servicio de Dios. Esta promesa muestra la profundidad de su compromiso y su disposición a entregar lo más preciado que deseaba. Su oración fervorosa no fue en vano. Dios escuchó su súplica y le concedió el don de ser madre. Su hijo, Samuel, se convirtió en un profeta y líder importante para el pueblo de Israel. La historia de Ana nos muestra que, cuando oramos con fervor, con fe y con sinceridad, nuestras palabras pueden llegar al corazón de Dios. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos, de cuánto estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y a expresar nuestras emociones. La intensidad de la oración de Ana no fue simplemente un momento de tristeza, sino una manifestación de su fe en que Dios podía transformar su situación. Al poner todo su ser en su oración, Ana encontró consuelo, esperanza y una respuesta divina. Otro ejemplo bíblico de una oración fervorosa y sincera es la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní. Este momento es uno de los más intensos de la vida de Jesús, y también es una de las oraciones más sinceras y profundas de la Biblia. Justo antes de ser arrestado, Jesús sabía que estaba a punto de enfrentar un sufrimiento indescriptible. Consciente de lo que le esperaba, Jesús se apartó a orar y, en ese momento de soledad y angustia, habló con su Padre. Su oración en Getsemaní no fue una oración tranquila ni serena, fue una súplica llena de tensión, de temor y de total honestidad. Jesús, siendo humano y divino, experimentaba el peso de lo que estaba por suceder y, en su oración, pidió a Dios que, si era posible, le evitara ese sufrimiento. Sin embargo, aunque deseaba escapar del dolor, también expresó su disposición a aceptar la voluntad de Dios, diciendo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta oración revela una entrega total, un acto de completa rendición y confianza en el plan de Dios. Jesús no ocultó su angustia, al contrario, la expresó con toda sinceridad, pidiéndole a Dios que le diera la fortaleza necesaria para enfrentar lo que venía. Y, a pesar de su miedo, mostró una fe y una obediencia absolutas, poniéndose en las manos de Dios. Jesús oró tan intensamente que, según el Evangelio de Lucas, su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Esta imagen nos muestra el grado de fervor con el que Jesús se dirigió a su Padre. La oración de Jesús en Getsemaní es un recordatorio de que la verdadera oración es un acto de vulnerabilidad y de entrega completa. No siempre tiene que ser una oración perfecta o tranquila, puede ser una súplica desesperada, un grito de ayuda, una expresión de dolor, siempre que sea sincera y llena de fe. El fervor en la oración también es una muestra de nuestro compromiso y de nuestro deseo de acercarnos a Dios. Cuando oramos con fervor, estamos demostrando que nuestra relación con Dios es importante,
que nuestras palabras no son simplemente una rutina vacía. La oración fervorosa es una declaración de que creemos en el poder de la comunicación con Dios, que confiamos en que Él escucha nuestras palabras y que tiene el poder de responder. Es fácil caer en el hábito de orar mecánicamente, de decir las mismas palabras día tras día sin realmente detenernos a pensar en su significado. Pero cuando oramos con fervor, cada palabra cobra vida, cada pensamiento se convierte en una expresión de amor, de fe y de esperanza. La oración fervorosa nos invita a acercarnos a Dios con un corazón dispuesto, con una actitud de humildad y de sinceridad. No se trata de impresionar a nadie ni de seguir una fórmula. Orar con fervor es ser uno mismo delante de Dios, tal como somos, con nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras alegrías y nuestras esperanzas. Es reconocer que necesitamos de su presencia, que sin Él no podemos encontrar la paz ni la fortaleza que necesitamos. Además, el fervor en la oración puede tener un efecto transformador en nosotros mismos. Al orar con intensidad y sinceridad, estamos permitiendo que nuestras emociones y nuestros pensamientos se expresen, que salgan a la luz. A veces, a través de una oración fervorosa, podemos descubrir aspectos de nosotros mismos que no habíamos notado antes. Podemos darnos cuenta de lo que realmente anhelamos, de nuestras inseguridades y de nuestros temores más profundos. La oración fervorosa no solo nos acerca a Dios, sino que también nos ayuda a conocernos mejor y a comprender las motivaciones de nuestro corazón. Por otro lado, el fervor en la oración también implica perseverancia. No siempre recibiremos una respuesta inmediata o clara a nuestras oraciones, pero el fervor nos impulsa a seguir orando, a confiar en que Dios nos escucha y que, en su tiempo, Él responderá. La oración fervorosa no se detiene ante el silencio o la espera. Es una oración que persiste, que continúa buscando, que no se rinde. Ana oró durante años antes de recibir la bendición de un hijo, y Jesús oró intensamente en Getsemaní, incluso sabiendo que su destino ya estaba sellado. En ambos casos, la oración fervorosa fue una muestra de fe y de perseverancia, una declaración de confianza en Dios y en su plan. El fervor en la oración también puede ser una fuente de consuelo y de fortaleza. Cuando oramos con sinceridad, llevamos nuestras cargas a Dios y encontramos en su presencia un lugar de descanso. Al orar fervorosamente, estamos reconociendo que no tenemos que cargar solos con nuestros problemas, que podemos confiar en Dios y en su amor. La oración fervorosa es un recordatorio de que no estamos solos, de que siempre hay alguien que nos escucha y que nos acompaña en cada paso de nuestro camino. En resumen, la importancia del fervor en la oración radica en que nos ayuda a acercarnos a Dios de una manera genuina y profunda. Nos invita a orar con sinceridad, con fe y con entrega, a poner todo nuestro corazón en cada palabra. Cuando oramos con fervor, nuestras palabras dejan de ser un simple acto repetitivo y se convierten en una verdadera conversación con Dios. Así como Ana oró en medio de su dolor y como Jesús oró en medio de su angustia, nosotros también podemos aprender a orar fervorosamente, confiando en que nuestras oraciones son escuchadas y que tienen el poder de transformar nuestra vida. La oración fervorosa es un acto de fe, de humildad y de amor, una oportunidad de entregarnos a Dios y de experimentar su presencia en nuestra vida. La alineación con la voluntad de Dios es uno de los elementos más importantes para que una oración sea efectiva. Muchas veces, nos acercamos a Dios en oración llenos de deseos, de peticiones, de preocupaciones y de planes, buscando que Él actúe de acuerdo con nuestras expectativas y resuelva nuestras necesidades de la manera que nos parece mejor. Sin embargo, la oración no es solo una lista de demandas o un intento de convencer a Dios para que haga lo que queremos, es, sobre todo, una oportunidad de conectar con su voluntad, de buscar su guía y de entregar nuestros deseos personales al plan que Él tiene para nosotros. Aprender a alinearse con la voluntad de Dios es aprender a confiar plenamente en su sabiduría y en su amor, creyendo que su plan es perfecto, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. Un ejemplo claro y poderoso de alineación con la voluntad divina lo encontramos en la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Este momento representa uno de los momentos más íntimos y difíciles de la vida de Jesús, y también una de las mayores muestras de entrega y obediencia. Jesús, sabiendo que estaba a punto de enfrentar la crucifixión, sintió la intensidad del sufrimiento que estaba por venir, tanto físico como emocional y espiritual.
Consciente de la agonía que le esperaba, se apartó para orar y, en un acto de sinceridad absoluta, le pidió al Padre que, si fuera posible, lo librara de aquel destino. Sus palabras fueron profundamente humanas: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa». Esta súplica refleja el temor y la angustia que Jesús experimentaba, el deseo natural de evitar el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, a pesar de ese deseo de escapar de la cruz, Jesús demostró en esa misma oración un nivel de fe y de sumisión inigualable al añadir: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta frase es el corazón de lo que significa alinearse con la voluntad de Dios. Jesús no se aferró a su propio deseo de evitar el sufrimiento, en cambio, reconoció que, aunque él pudiera tener una preferencia humana, la voluntad de Dios era lo más importante. Su entrega fue total, una rendición completa de sus propios deseos a los planes de Dios, confiando en que esos planes, aunque difíciles, eran necesarios y correctos. La oración de Jesús en Getsemaní nos enseña que el objetivo de la oración no es siempre cambiar las circunstancias, sino transformar nuestro corazón y alinear nuestros deseos con los de Dios. A veces, oramos pidiendo cosas que nos parecen buenas, necesarias o incluso urgentes, y no hay nada de malo en expresar nuestros deseos a Dios. Él quiere que seamos honestos y que le hablemos de lo que necesitamos y sentimos. Sin embargo, la clave está en estar dispuestos a aceptar que nuestras peticiones pueden no ser respondidas exactamente como queremos. Al final, la verdadera fe implica confiar en que la voluntad de Dios es lo mejor, incluso cuando no entendemos completamente sus razones. Alinearse con la voluntad de Dios también requiere una actitud de humildad. Es reconocer que no siempre tenemos la perspectiva completa, que nuestras ideas y deseos son limitados y que, por lo tanto, necesitamos la guía divina. En muchos casos, queremos que Dios cumpla nuestros deseos inmediatamente, que responda según nuestros tiempos y nuestros términos. Pero la humildad nos permite recordar que no somos quienes dictan las reglas, que nuestras vidas están en manos de alguien mucho más sabio y amoroso que nosotros. La oración nos ayuda a entregar el control a Dios, a admitir que no siempre sabemos lo que es mejor y a confiar en que Él sí lo sabe. Esta humildad es esencial para que nuestras oraciones puedan alinearse con su voluntad. Cuando nuestras oraciones están en sintonía con la voluntad de Dios, experimentamos una paz diferente, una tranquilidad que va más allá de la certeza de obtener lo que queremos. En vez de depender del resultado de nuestra petición, encontramos paz en la confianza de que Dios actuará de la mejor manera posible, y eso nos libera de la ansiedad y del miedo al fracaso. No siempre recibiremos lo que pedimos, pero sí recibiremos lo que necesitamos. Al alinearnos con la voluntad de Dios, reconocemos que Él tiene un propósito mayor y que nuestras vidas forman parte de un plan más grande. Es importante recordar que alinearse con la voluntad de Dios no significa renunciar a nuestros deseos o permanecer indiferentes ante nuestros propios sueños. Dios se preocupa por nosotros y quiere lo mejor para sus hijos. Podemos y debemos acercarnos a Él con nuestras peticiones, nuestros deseos y nuestras necesidades, pero también debemos estar dispuestos a aceptar que Dios, en su sabiduría, puede tener un plan distinto al nuestro. Cuando oramos, no se trata de convencernos a nosotros mismos de que no queremos algo, sino de abrirnos a la posibilidad de que, aun si deseamos algo intensamente, Dios tiene una perspectiva más amplia y sabe lo que es verdaderamente bueno para nosotros. El proceso de alinearse con la voluntad de Dios también implica paciencia. No siempre comprendemos de inmediato por qué algunas de nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperábamos o en el tiempo que deseábamos. Sin embargo, muchas veces, con el paso del tiempo, empezamos a ver las razones y a comprender por qué era necesario que ciertas cosas ocurrieran de una manera específica. La paciencia en la oración es una demostración de confianza y de fe en el plan divino, y nos permite ver nuestras vidas y nuestras circunstancias desde una perspectiva más amplia. A través de las Escrituras, encontramos varios ejemplos de personas que, como Jesús, aprendieron a alinearse con la voluntad de Dios. Abraham, por ejemplo, fue probado en su fe cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Aunque esta petición parecía contradictoria y difícil de entender, Abraham confió en la voluntad de Dios. Su obediencia y su disposición a seguir el plan divino fueron recompensadas cuando Dios intervino y le proporcionó un carnero como sustituto para el sacrificio.
La historia de Abraham es un recordatorio de que, cuando estamos dispuestos a confiar en la voluntad de Dios, Él nos guiará y proveerá lo necesario. Otra figura bíblica que entendió la importancia de alinearse con la voluntad de Dios fue el apóstol Pablo. Pablo enfrentó muchas pruebas y dificultades en su vida, y en varias ocasiones oró para que Dios lo librara de esas dificultades. En una de sus cartas, menciona un aguijón en la carne, algo que le causaba sufrimiento, y explica que le pidió a Dios 3 veces que lo quitara. Sin embargo, la respuesta de Dios fue que su gracia era suficiente, y que su poder se perfeccionaba en la debilidad de Pablo. En vez de insistir en su propio deseo de liberarse del sufrimiento, Pablo aceptó la voluntad de Dios y entendió que su debilidad era una oportunidad para experimentar la fortaleza de Dios. Este cambio de perspectiva le permitió encontrar propósito en sus dificultades y alinearse con el plan de Dios, aun cuando ese plan no incluía su liberación inmediata. Alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios no es un proceso fácil, requiere un nivel de madurez espiritual y de confianza que muchas veces se desarrolla a lo largo del tiempo. Podemos empezar pidiéndole a Dios que nos ayude a entender su voluntad y a tener la disposición de aceptarla, incluso cuando sea difícil. La oración misma se convierte en una herramienta para pedir esta alineación, para pedir que nuestros deseos y nuestras motivaciones se acerquen cada vez más al corazón de Dios. Es importante recordar que Dios siempre nos da lo que necesitamos, aunque no siempre nos da lo que queremos. Y, muchas veces, lo que necesitamos es aprender a confiar, a esperar y a aceptar. Alinearse con la voluntad de Dios en nuestras oraciones también nos ayuda a vivir con propósito y dirección. Cuando nuestras vidas están en sintonía con lo que Dios quiere para nosotros, nuestras decisiones y nuestras acciones cobran un sentido más profundo. No vivimos solo para satisfacer nuestros deseos, sino para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. La oración nos ayuda a descubrir ese propósito y a vivir conforme a él, lo cual nos da una satisfacción y una paz que ningún logro material puede ofrecer. Finalmente, alinearse con la voluntad de Dios no significa que siempre tendremos respuestas inmediatas o que nuestras vidas serán libres de desafíos. Sin embargo, sí significa que podremos enfrentar esos desafíos con una paz interior, sabiendo que estamos en las manos de un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. La oración efectiva no es solo la que cambia nuestras circunstancias, sino la que transforma nuestro corazón, la que nos da la capacidad de aceptar y abrazar la voluntad divina, confiando en que Dios tiene un propósito para cada situación. En la vida de Jesús, la alineación con la voluntad de Dios fue una constante, desde su infancia hasta el momento final en la cruz. Su vida entera fue una expresión de obediencia y de entrega al plan de Dios, y es a través de su ejemplo que podemos ver el poder y la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad divina. Jesús nos enseñó que la verdadera paz y la verdadera fuerza no vienen de la ausencia de dificultades, sino de la confianza en que Dios está con nosotros y que su voluntad es siempre buena, perfecta y agradable. La oración, entonces, es tanto una conversación con Dios como un proceso de alineación espiritual, una oportunidad de rendirnos y de permitir que nuestras vidas sean guiadas por su amor y su sabiduría. La fe es uno de los pilares más importantes en la vida cristiana y, por supuesto, también lo es en la oración. Cuando hablamos de orar con fe, nos referimos a orar con la certeza de que Dios tiene el poder para hacer lo que le pedimos y que Él responderá a nuestras oraciones, ya sea de la manera que esperamos o de acuerdo a su perfecta voluntad. La fe alimenta esa confianza inquebrantable en Dios, en su capacidad y disposición para actuar en nuestras vidas. Sin fe, la oración pierde mucho de su poder, ya que nos lleva a orar sin esperar realmente que algo suceda. Una de las enseñanzas más claras sobre la fe en la oración la encontramos en la vida de Abraham, el padre de la fe. En el libro de Romanos, Pablo describe a Abraham como un hombre que, a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, nunca dudó de las promesas de Dios. En Romanos 4, 20-21, se dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta actitud es ejemplar para nosotros, ya que demuestra cómo la fe activa nuestra confianza en Dios, incluso cuando todo lo que vemos parece estar en nuestra contra. Abraham, aunque en un momento dado recibió la promesa de ser padre de muchas naciones, enfrentaba una realidad difícil,
Él y su esposa Sara eran mayores y no tenían hijos. La promesa de Dios parecía imposible desde un punto de vista humano. Sin embargo, Abraham no dudó. Al contrario, se fortaleció en la fe, creyendo firmemente que si Dios lo había prometido, Él lo haría. Este es el tipo de fe que necesitamos para orar. Una fe que no se basa en nuestras circunstancias, sino en el poder y la fidelidad de Dios. Otro gran ejemplo de fe en la oración lo encontramos en la mujer cananea en Mateo 15, 21-28. Esta mujer, que era gentila, se acercó a Jesús pidiendo ayuda para su hija, que estaba atormentada por un demonio. A pesar de que Jesús no le respondió de inmediato y de que sus discípulos trataban de desanimarla pidiéndole que se fuera, ella no se dio por vencida. Al contrario, su fe se hizo aún más fuerte. Ella persistió y le dijo a Jesús: «Sí, Señor, pero hasta los perritos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos». Mateo 3:27. En este momento, su fe y humildad ante Jesús fueron tan evidentes que Jesús le respondió diciendo: «Mujer, grande es tu fe. Que se haga contigo como deseas». Mateo 3:28. Este episodio muestra cómo la fe puede llevarnos a persistir en la oración, incluso cuando las circunstancias no parecen estar a nuestro favor o cuando no obtenemos una respuesta inmediata. La mujer cananea no solo tenía fe, sino que también tenía la seguridad de que Jesús podía hacer lo que necesitaba, a pesar de ser extranjera y de las barreras culturales y sociales que existían en ese tiempo. La fe no es solo una creencia abstracta, sino una confianza práctica en que Dios tiene el poder para actuar. Cuando oramos sin fe, muchas veces nuestras oraciones se convierten en palabras vacías, porque no esperamos realmente que algo suceda. Pero cuando oramos con fe, nuestra oración se llena de poder, porque reconocemos la soberanía de Dios y nos entregamos a su voluntad, sabiendo que Él tiene control de todo. La fe también nos lleva a orar con valentía. No se trata de orar solo por cosas pequeñas o triviales, sino de acercarnos a Dios con la seguridad de que Él puede hacer grandes cosas. En Santiago 1, 6-7 se nos enseña que el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda y la falta de fe pueden hacer que nuestras oraciones sean ineficaces. Por el contrario, la fe firme nos da la seguridad de que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que está dispuesto a responderlas. En muchas ocasiones, el mayor obstáculo que enfrentamos al orar con fe es la duda. Nos preguntamos: ¿realmente Dios me escuchará? ¿Será que mis oraciones son suficientes? La respuesta está en no poner nuestra confianza en nuestras propias capacidades o en nuestras propias dudas, sino en el poder de Dios. La fe no se basa en lo que podemos ver o entender, sino en lo que sabemos que Dios puede hacer. Y esto no significa que siempre obtendremos lo que pedimos, pero sí significa que podemos confiar en que Dios tiene un propósito perfecto y que su respuesta siempre será la mejor, ya sea un sí, un no o un espera. Otro aspecto importante de la fe en la oración es la disposición para recibir lo que Dios tiene para nosotros. A veces oramos con fe, pero cuando la respuesta de Dios no es la que esperábamos, nos frustramos. La fe verdadera no solo implica creer que Dios puede hacer algo, sino también estar dispuestos a aceptar su voluntad. Como Jesús lo demostró en el huerto de Getsemaní, la fe también implica decir: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 10:42. De esta manera, la fe no solo alimenta la confianza en la acción de Dios, sino que también nos ayuda a alinearnos con su voluntad. Cuando oramos con fe, no es solo para pedir lo que queremos, sino para pedir lo que Él desea para nosotros. Esto es un acto de confianza, porque creemos que lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor, incluso si no entendemos completamente sus caminos. En resumen, la fe es la base sólida sobre la cual construimos nuestra vida de oración. Orar con fe significa acercarnos a Dios con total confianza en su poder, sabiendo que Él escuchará nuestras oraciones y responderá según su perfecta voluntad. La fe nos da la seguridad de que Dios tiene el control de todas las situaciones y nos permite seguir adelante con esperanza, incluso en medio de la incertidumbre. La fe es más que una creencia pasiva, es una actitud activa de confianza y obediencia, que nos lleva a persistir en la oración, a confiar en las promesas de Dios y a aceptar su voluntad en nuestras vidas.
Cuando oramos con fe, nuestra oración se convierte en un acto poderoso que abre puertas y permite que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. La consistencia y la rutina en la oración son esenciales para mantener una vida espiritual sólida. La vida diaria, con sus responsabilidades y desafíos, puede distraernos fácilmente de la oración. Sin embargo, establecer un hábito constante de oración nos ayuda a mantener una comunicación regular con Dios, lo cual es crucial para fortalecer nuestra relación con Él. Una rutina de oración no significa que la oración se vuelva monótona o vacía, sino que se convierte en un hábito que nos recuerda acercarnos a Dios todos los días. Al igual que en cualquier relación, la comunicación regular es fundamental. Jesús, por ejemplo, apartaba tiempo para orar a pesar de sus múltiples responsabilidades, mostrando la importancia de buscar momentos específicos para conectarse con el Padre, Marcos 1:35. La oración constante también nos ayuda a permanecer enfocados en Dios durante todo el día. No se trata solo de orar en momentos de necesidad, sino de mantener una disposición constante de comunicación con Él, como nos enseña 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Esto no significa estar orando en todo momento, pero sí tener una actitud de oración durante nuestras actividades diarias. A veces, puede parecer difícil mantener una rutina de oración debido a la carga diaria. Sin embargo, es en esos momentos de ocupación cuando más necesitamos la paz y dirección de Dios. Incluso una oración corta y sincera puede restaurar nuestra energía espiritual y acercarnos a Él. Finalmente, es importante recordar que la oración no se trata solo de la cantidad de tiempo o palabras, sino de la calidad de nuestra conexión con Dios. La consistencia en la oración fortalece nuestra vida espiritual, nos ayuda a escuchar su voz y experimentar su paz. Al hacer de la oración una rutina diaria, mantenemos una relación constante y profunda con Dios, lo que es esencial para vivir una vida cristiana fuerte y saludable. Incorporar las Escrituras en la oración es una práctica poderosa que puede transformar nuestra forma de orar y profundizar nuestra relación con Dios. La Biblia está llena de verdades que no solo son palabras, sino promesas vivas que podemos reclamar para nuestras vidas. Al integrar estos versículos en nuestras oraciones, no solo estamos repitiendo textos sagrados, sino que estamos alineando nuestras peticiones y pensamientos con la voluntad de Dios. Las Escrituras tienen el poder de fortalecer nuestra fe, calmar nuestras inquietudes y recordarnos quién es Dios y lo que Él ha prometido hacer en nuestra vida. Un ejemplo claro de cómo las Escrituras pueden ser un ancla para nuestra fe en momentos de ansiedad o preocupación es Filipenses 4:6. Este versículo dice, no estén ansiosos por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo es una invitación directa a entregar nuestras preocupaciones y ansiedades a Dios. La ansiedad es algo con lo que todos luchamos en algún momento, pero este pasaje nos enseña que en lugar de dejar que la ansiedad nos controle, podemos llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración, pidiendo su paz. El poder de este versículo no solo está en las palabras mismas, sino en lo que nos promete, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, Dios nos ofrece una paz profunda que va más allá de nuestra capacidad humana para comprender. Al recordar este versículo durante la oración, podemos experimentar esa paz, porque no estamos orando desde un lugar de desesperación, sino desde un lugar de fe, confiando en que Dios escucha nuestras oraciones y está obrando a nuestro favor. Además, al usar versículos bíblicos en la oración, nos aseguramos de que nuestras peticiones estén alineadas con lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Las Escrituras nos enseñan qué es lo que agrada a Dios, lo que Él ha prometido hacer y cómo podemos vivir según su voluntad. En lugar de orar de manera general o superficial, al incorporar versículos específicos, estamos siendo más intencionales y enfocados en nuestras oraciones. Esto no significa que debamos recitar versículos de forma mecánica o sin comprensión, sino que al meditar en las Escrituras, podemos orar de manera más profunda, sabiendo que estamos pidiendo lo que ya está en el corazón de Dios. Por ejemplo, si estás pasando por una situación difícil, puedes recordar el versículo de Jeremías 29:11, que dice, «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor,
planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Al orar este versículo, estás recordando que, aunque no entiendas lo que estás viviendo, Dios tiene un plan bueno para ti. Este recordatorio de las promesas de Dios puede llenar tu corazón de esperanza y fortaleza, sabiendo que Él está trabajando a tu favor, incluso cuando no ves el panorama completo. Usar la Biblia en la oración también nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe. Muchas veces, cuando las circunstancias son complicadas, es fácil dudar y perder la esperanza. Pero al recordar lo que Dios ha dicho en su palabra, podemos encontrar consuelo y seguridad en su fidelidad. Jesús mismo usó las Escrituras durante su tiempo en la tierra, como cuando enfrentó las tentaciones del diablo en el desierto. En cada tentación, Jesús respondió con un versículo bíblico, demostrando que las Escrituras son una herramienta poderosa para resistir el mal y fortalecer nuestra fe. En resumen, el uso de las Escrituras en la oración no solo nos ayuda a recordar las promesas de Dios, sino que también fortalece nuestra fe, nos da dirección y nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios. Al orar con versículos bíblicos, estamos tomando las palabras de Dios y reclamándolas para nuestra vida, lo que nos da una base sólida para enfrentar cualquier desafío. No se trata solo de pedir algo, sino de confiar en que lo que pedimos está en acuerdo con lo que Dios quiere para nosotros, sabiendo que Él siempre tiene lo mejor en mente. La gratitud y la alabanza son componentes esenciales de una oración efectiva. Muchas veces, cuando oramos, nos enfocamos en nuestras necesidades, deseos y preocupaciones, lo cual es completamente válido. Sin embargo, si nuestras oraciones se limitan únicamente a hacer peticiones, corremos el riesgo de perder de vista lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La gratitud y la alabanza no solo enriquecen nuestras oraciones, sino que también nos ayudan a reconocer las bendiciones de Dios y a fortalecer nuestra relación con Él. La gratitud, al igual que la alabanza, es una forma de reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas. Cuando oramos con un corazón agradecido, no estamos simplemente pidiendo algo a cambio, estamos honrando a Dios por lo que ya ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará en el futuro. Es un recordatorio de que no todo en nuestras vidas está enfocado en lo que nos falta, sino en lo que ya hemos recibido de parte de Él. Al incluir gratitud en nuestras oraciones, nos alejamos del enfoque egocéntrico y comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva más amplia, una perspectiva de agradecimiento por la bondad y la generosidad de nuestro Creador. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que oraron con gratitud. En el Salmo 104, el salmista dice: «Entren por sus puertas con acción de gracias, y en sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre». Este versículo nos enseña que la gratitud debe ser una actitud constante en nuestras vidas, y que al acercarnos a Dios en oración, debemos hacerlo con un corazón lleno de acción de gracias. Esta gratitud no se basa solo en lo que tenemos o en lo que hemos recibido, sino en el reconocimiento de la grandeza de Dios, de su fidelidad y de su amor incondicional. Cuando practicamos la gratitud en nuestras oraciones, también estamos cultivando una actitud de humildad. Reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios nos mantiene en una postura de dependencia y sumisión a su voluntad. La gratitud nos recuerda que no somos autosuficientes, sino que dependemos de la provisión y el cuidado de Dios. Es fácil caer en la tentación de pensar que nuestras bendiciones son el resultado de nuestro propio esfuerzo o habilidad, pero la gratitud nos ancla en la realidad de que todo lo que tenemos es un regalo divino. Además de la gratitud, la alabanza es otra forma poderosa de acercarnos a Dios en oración. La alabanza no solo se refiere a dar gracias por lo que Dios ha hecho, sino también a reconocer quién Él es. Es un acto de adoración y reverencia, donde no solo le agradecemos por sus bendiciones, sino que exaltamos su nombre, su poder y su gloria. La alabanza nos conecta con la majestad de Dios y nos permite experimentar su presencia de una manera más profunda. En el Salmo 150:6 se nos dice: «Todo lo que respira alabe al Señor». Esta invitación a alabar a Dios resalta la importancia de reconocer que Él merece ser adorado por su soberanía y grandeza. Al orar, la alabanza puede ser un recordatorio de su naturaleza santa, justa y misericordiosa. Es una forma de colocar a Dios en el centro de nuestras oraciones y en el centro de nuestras vidas, reconociendo que no solo lo necesitamos, sino que Él es digno de nuestra adoración. Cuando alabamos a Dios,
también podemos recordar las cosas maravillosas que ha hecho en nuestra vida. Esto nos ayuda a aumentar nuestra fe y confianza en Él, porque nos damos cuenta de que el mismo Dios que ha hecho cosas increíbles en el pasado sigue siendo el mismo hoy. Alabar a Dios nos permite recordar su poder y fidelidad, y nos anima a seguir confiando en que Él es capaz de obrar en nuestras circunstancias actuales, sin importar cuán difíciles sean. Además, la gratitud y la alabanza tienen un impacto profundo en nuestra actitud. Cuando comenzamos nuestras oraciones con agradecimiento y adoración, nuestra perspectiva cambia. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo que está mal, comenzamos a ver las bendiciones y las formas en que Dios está obrando a nuestro favor. Esto no significa que ignoramos las dificultades o los problemas, sino que nos permite ponerlos en contexto. La gratitud y la alabanza nos ayudan a elevar nuestra mirada más allá de nuestros problemas, enfocándonos en el carácter eterno y la bondad de Dios. La práctica de la gratitud y la alabanza también fortalece nuestra relación con Dios. Las relaciones humanas, ya sea con amigos, familiares o parejas, se fortalecen cuando hay un intercambio mutuo de amor, aprecio y respeto. De manera similar, cuando oramos con gratitud y alabanza, estamos demostrando nuestro amor y aprecio por Dios, lo cual profundiza nuestra conexión con Él. Es un recordatorio de que nuestra relación con Dios no se basa solo en lo que Él puede hacer por nosotros, sino también en nuestra adoración y reconocimiento de su grandeza. En conclusión, las oraciones deben incluir no solo peticiones, sino también gratitud y alabanza. Estas actitudes nos ayudan a recordar las bendiciones de Dios, a reconocer su soberanía y a fortalecer nuestra relación con Él. La gratitud y la alabanza nos mantienen humildes, nos aumentan la fe y nos permiten experimentar la paz y la alegría que provienen de acercarnos a un Dios que es digno de toda adoración. Así, nuestras oraciones no solo se convierten en una lista de pedidos, sino en un acto de adoración sincera y agradecida que nos conecta con el corazón de Dios. Al final de todo este recorrido sobre la oración, es importante recordar que practicar el fervor, alinearnos con la voluntad de Dios, mantener nuestra fe y expresar gratitud son pasos esenciales que transforman nuestra forma de comunicarnos con Él. Cada uno de estos elementos juega un papel crucial en hacer que nuestras oraciones sean poderosas y efectivas. No se trata solo de repetir palabras o hacer peticiones vacías, sino de involucrarnos profundamente en un diálogo genuino con el Creador. El fervor en la oración no es una opción, sino una actitud que refleja nuestro corazón. Orar con fervor es orar con pasión, con un deseo real de conectar con Dios y de que su voluntad se haga en nuestras vidas. Es una oración sincera que brota desde lo más profundo de nuestro ser, sin reservas ni superficialidad. Cuando oramos fervientemente, no solo estamos buscando respuestas, sino que estamos buscando una relación más profunda con nuestro Padre Celestial. Esa sinceridad y esa entrega son las que hacen que nuestras oraciones no sean simples palabras al viento, sino peticiones que tienen el poder de cambiar no solo nuestra vida, sino también las circunstancias a nuestro alrededor. Alinearnos con la voluntad de Dios es otro paso crucial en la oración efectiva. A veces, nuestras oraciones se centran en lo que queremos o en lo que creemos que necesitamos, pero orar de acuerdo con la voluntad de Dios es entender que Él tiene un plan mucho más grande y perfecto para nosotros. Jesús nos mostró este modelo en Getsemaní, cuando se sometió a la voluntad de su Padre, aunque su corazón estaba angustiado. Jesús oró: «Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya», Lucas 10:42. Este acto de humildad y obediencia muestra que la oración más poderosa es aquella que se rinde a los propósitos divinos. Cuando nos alineamos con lo que Dios quiere para nuestras vidas, nuestras oraciones se convierten en una herramienta para cumplir su plan eterno, y no solo para obtener lo que deseamos en el momento. Mantener la fe es otro pilar fundamental. La fe es lo que nos sostiene en la oración. Sin fe, nuestras oraciones pierden su poder porque no confiamos plenamente en la capacidad de Dios para actuar. La fe no significa que siempre tendremos las respuestas que esperamos, pero sí implica la certeza de que Dios está en control y que Él escuchará nuestras oraciones. Jesús enseñó que si tenemos fe como un grano de mostaza, seremos capaces de mover montañas, Mateo 5:20. La fe es la base sobre la que se construye una vida de oración efectiva. Es lo que nos permite orar con seguridad y confianza,
sabiendo que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Por último, expresar gratitud es la actitud que nos permite ver la oración no solo como una oportunidad para pedir, sino también como un momento para agradecer a Dios por su fidelidad, su provisión y su amor constante. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros, en lugar de centrarnos únicamente en lo que nos falta. Cuando expresamos gratitud, reconocemos que todo lo que tenemos y somos proviene de Él, y eso nos acerca aún más a su corazón. La gratitud es una forma de adoración, y cada vez que oramos agradeciendo a Dios, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él. La combinación de estos 4 elementos, fervor, alineación con la voluntad de Dios, fe y gratitud, crea oraciones poderosas que no solo nos acercan a Dios, sino que también nos transforman. Cada vez que oramos de esta manera, estamos construyendo una vida espiritual más sólida y profunda. Estas oraciones no son solo palabras, son un medio por el cual nos acercamos a Dios, experimentamos su presencia y vemos cómo su poder y su amor empiezan a obrar en nuestras vidas. Cuando aplicamos estos principios en nuestra vida de oración, no solo estamos buscando respuestas a nuestras peticiones, sino que estamos desarrollando un estilo de vida más alineado con los valores del reino de Dios. A través de la oración, Dios tiene la oportunidad de transformar nuestros corazones, cambiar nuestras perspectivas y guiarnos en el camino que Él ha preparado para nosotros. Además, estas oraciones nos ayudan a reconocer que no estamos solos en nuestras luchas, sino que Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos a crecer en nuestra fe. El crecimiento espiritual no sucede de la noche a la mañana, pero con consistencia en nuestra oración, con una práctica diaria que incluya fervor, fe, alineación con la voluntad de Dios y gratitud, vamos permitiendo que nuestra relación con Dios se profundice. Cada vez que oramos de esta manera, Dios se hace más real en nuestras vidas y nuestra confianza en Él crece. Así que, al final, la oración no solo es un acto de pedir, sino una oportunidad para conocer más profundamente a Dios, para entregarnos más completamente a Él y para ver cómo su presencia llena cada aspecto de nuestra vida diaria. Al practicar estos principios, nuestras oraciones se vuelven más efectivas, más poderosas y más transformadoras. Y lo más hermoso de todo es que, al acercarnos a Dios en oración, Él se acerca a nosotros, y esa relación se convierte en el fundamento de una vida de fe auténtica y en constante crecimiento.